tenía 25 años y estaba de novia con un chico, así decía ella. En realidad se trataba de un hombre bastante mayor, casi poco más de 20 años mayor que ella. Se habían conocido haciendo cursos en la universidad, en la UNSA. Él, como abogado, haciendo cursos, le gustaba hacer cursos en la Facultad de Humanidades, los cursos que a veces son de asistencia libre, en ciencias sociales, antropología, también filosofía o en ciencias de la educación. Y ella, porque estaba haciendo ya sus últimas materias, se conocieron, simpatizaron, se reunieron en algunas reuniones, pese a la diferencia de edad, pero ahí en la universidad, tanto que no pesa eso, en general no pesa tampoco cuando existe atracción. Pero en este caso hubo una simpatía primigenia o original y luego se transformó en una mutua atracción que al poco tiempo se convirtió en un noviazgo. Pese a que a ella no le gustaba el término, él era un hombre divorciado, pero no les importó identificarse de ese novio. Obviamente que las amistades de ella dijeron, tan grande, no por el tamaño, sino por la distancia a lo mejor de edad. Y a él obviamente también le dijeron, hacía algo parecido, ¿no?, a ese tema de Joan Manuel Serrat o Alberto, del hombre, el veterano, así que termina sus últimos años con una jovencita. Cuando decimos jovencita estamos hablando de una chica veinteañera, treintañera. Y comenzaron esta relación, que al principio fue muy bonita. El aporte de esas diferencias de edad, de culturas también diríamos, ¿no?, de cosmovisiones, imaginarios, como quieramos decirlo, porque ambos pertenecían al mismo ámbito económico, social, intelectual. Pero obviamente que hay diferencias de generaciones con respecto a muchas ideas. Y en la Argentina de hoy, hablar de hace 10 años atrás ya es hablar de otra Argentina. 20 años, otra Argentina. 30 años, otra Argentina. Parecieran países diferentes. Y en el caso de esta relación que ocurrió hace muchos años atrás, bueno, no tanto, una década más o menos, compartían, además de esa relación de pareja, no vivían juntos, sobre todo por decisión de él. No le parecía estar viviendo en una relación, ya cohabitar. Y aunque ella le hubiese parecido bien, por supuesto que se planteó el tema de los hijos. Y a él le gustaba, pero también no. Y a ella no le gustaba, pero también sí. Y entonces navegaban así entre esas contradicciones, pero bueno, no era algo urgente tampoco, no lo estaban pensando. Había un inconveniente, que era, si se quiere, bastante delicado, conflictivo, porque esa diferencia de edad trae también diferencia con respecto
a las actividades sociales, recreativas, que se quieren compartir. Un hombre mayor es un poquito más reposado. Una piba de 25 años, obviamente, que le gusta estar en fiesta con los amigos, no necesariamente porque vaya a buscar alguna relación amorosa, sino compartir con los amigos, con las amigas. Y ella, obviamente, casi todos los fines de semana, prácticamente de jueves a domingo, eran 2, 3, 4 actividades. Desde ir al boliche, lo que es antes del boliche, después del boliche, juntadas, también guitarreadas, almuerzos, cenas, asados, ir a la pileta cuando llega el verano. Y él la acompañaba, pero no era feliz él. Por ejemplo, aquella época era para la época de las fiestas. Ella le dijo: Esteban, estamos invitados a un asado el domingo al mediodía, pero nos juntamos el sábado a la noche. Bueno, ya sabés, una juntadita, van los chicos, las chicas, lleva amigos si querés, porque siempre estás ahí, te quedas solo. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué era eso de quedar solo? Y que llegaban, muy buena onda todos saludos, pero hay veces que no había tema de conversación. Él lo sabía. Para los chicos había algunos menos de 25 años, algunos más, algunos treintañeros, pero no se enganchaban y él parecía prácticamente un dinosaurio al lado de las pibas y los pibes. Y se juntaban y empezaban a saltar, a bailar. La música también, obviamente, que es diferente a él era un hombre enganchado con lo que considera la etapa más creativa del rock internacional, el rock nacional. Además era guitarrero y le gustaba, por ejemplo, el folclore, que a algunos sí les gusta, pero un ratito. Después, medio como que parece un poquito pesado. Y él tocaba la guitarra con eso, que no era tan malo. No era obviamente un cantor profesional, ni guitarrero de raigambre, de virtuosas manos. Y entonces se sentaba. Y aquella noche estaban en una finca en el Valle de Lerma. Habían salido de la finca donde ella estaba, que era distante no más de 15, 20 kilómetros, siempre a los costados de la ruta nacional 68. Ya era de noche, era la madrugada, y ella se dio cuenta de que él estaba sentado, solo, tomando mucho, y lo vio lagrimeando. Y entonces, obviamente, si ella estaba contenta, estaba bien, y ve al chico, al hombre, que es su pareja, no solamente incómodo, no le reclamaba nada, pero sí la miraba. Y esa mirada, y verlo con lágrimas en los ojos, le dio lástima, pena, bronca. Decir, ¿qué hago con este?
si bien ya es feo desde el principio, simplemente experimentar lástima, que un poquito es un poquito más feo, ¿no? que la pena. Lástima. Lástima por tu pareja. ¿Cómo sentir eso? Eso se preguntaba ella. Y se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa? Pareces al final más pendejo que todos. Él lloró y le dijo, está bien, me voy. Habían llegado juntos, pero en diferentes autos. Él en su auto, ella en su auto. Y le dijo, ¿qué vas a manejar así como estás, borracho? Le dijo, deja el auto acá, mañana si te despertás bien. Y decidió llevarlo en su auto. Ella también estaba tomadita, pero decidió llevarlo en su auto. No eran más de 20 kilómetros. Él aceptó, fueron. Prácticamente los primeros se subió callado, ambos callados, los primeros minutos callado, y ella le empezó a decir, che, esto no puede seguir así. La base de cualquier relación es que compartamos, y vos no sabés compartir. Y él estaba callado y seguía lagrimeando y le pidió perdón, él. Y ella le dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Que sos demasiado sensible. Y él abrió la boca para decir algo y ella, que ya estaba manejando a bastante velocidad, apretó más al acelerador y estaban llegando a la curva de Sumalao. Muchos la deben conocer. Es una curva muy amplia, parece una curva facilísima para tomar. Es amplia, debe tener alrededor, supongamos, 200 metros, muy visible, no hay nada que obstaculice. Tiene un peralte, o sea, una inclinación, pero el problema es precisamente eso. Viniendo de recta de uno u otro lado, se viene a una velocidad considerable. Considerable, estamos hablando de más de 100 kilómetros por hora. Y muchos la toman sin disminuir y no se dan cuenta. Y Romina, en su vehículo, la tomó a máxima velocidad. El auto pisó un poquitito la banquina y empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y era de madrugada. En ese momento, esto Romina comenzó a sentir. Con el auto dado vuelta. Ella con el cinturón de seguridad, él no. Y ella sintió mucho dolor físico, también como mucho dolor espiritual, mental, pero de pronto también muchísima paz. No era alegría, no era tristeza, era una paz extraña, sentirse en otro lugar. Y sentirse que miraba desde otro lugar y a ese vehículo debajo, dado vuelta. Y se vio a ella, dado vuelta, y a él, con la cabeza saliendo por el parabrisas, con la cabeza destrozada. A los pocos minutos llegó una ambulancia
Eso fue confirmado, se llamó 911, observado, no confirmado. Llamó al 911, llegó policía, ambulancia, bomberos. Lograron extraerla a ella, se dieron cuenta que tenía un paro cardíaco, la reanimaron, tuvo 2 o 3 paros cardíacos, fue reanimada y de inmediato trasladada, sobrevivió. Esteban había muerto en el acto, con la cabeza destrozada. Impactó directamente la primera vuelta, su cabeza, el cráneo, parte del cuerpo, golpeó contra el parabrisas y luego las vueltas. Eso origina, es como solamente dicen los expertos, que un choque a 40 kilómetros por hora es como caer desde un tercer piso. Imagínate tener un accidente a más de 100 kilómetros por hora. Romina estuvo internada primero en coma y después en terapia intensiva alrededor de 15 días. Y en rehabilitación 3 meses más. Obviamente que no pudo asistir al sepelio de su novio, de Esteban. Cuando se recuperó, ella volvió a esa curva. Y desde entonces sigue recordando y dándose cuenta que cuando estaba amaneciendo en la ruta se dio cuenta cuánto lo amaba a él, que seguía apareciendo. No es noche, tampoco es de día.